es un gusto para mí estar en contacto con ustedes, así que también el agradecimiento por el llamado. Mira, Carolina, acá el clima que reinaba al menos ayer, que fue el martes y ayer, era de incertidumbre, ¿no? En general, digo, en la población, porque, por ejemplo, nosotros fuimos a hacer una encuesta, a hablar con la gente en la calle y un poco esa era el panorama, incertidumbre, la gente te preguntaba inclusive qué es lo que va a pasar, si va a haber elecciones, no va a haber elecciones. A ver, vamos a ir un poquito hacia atrás. Acá uno de los candidatos a gobernador, hay que recordar que en noviembre del 2022 hubo una ley provincial, la legislatura provincial eliminó las PASO provinciales y se votó una nueva ley que se llamó el SIPAD, el Sistema Integrado de Participación Democrática, ¿no? Esta es la nueva ley electoral que rige, elimina las PASOs y vuelve a reflotar un viejo sistema que es el de la ley de lemas, ¿no? En donde se presentan distintas agrupaciones, esta es la denominación legal que da la ley, y subagrupaciones. Bueno, una de estas agrupaciones, Unidos por San Juan, que se referencia a nivel nacional con el PRO, con Juntos por el Cambio, una de las subagrupaciones, encabezada por Sergio Vallejos, un empresario sanjuanino, de la subagrupación Evolución Liberal, presentó una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando que el actual gobernador Sergio Uñac no podía volver a ser candidato porque estaba inhabilitado. ¿En qué se basa Vallejo? Dice, bueno, existe el artículo 175 de la Constitución Provincial que dice que el gobernador y vicegobernador pueden ser reelectos en su cargo y pueden ser también reelegidos hasta 2 veces, ¿no? Sí, sí. O sea, dice, el periodo dura 4 años y pueden ser reelegidos hasta 2 veces. Bajo este paraguas legal, vamos a decir constitucional, Sergio Uñac vuelve a presentarse porque dice, a mí me habilita la Constitución, pero Vallejos le dice que no, porque ya tuvo un cargo anterior como vicegobernador en el periodo 2011-2015 bajo la gobernación de José Luis Gioja. No sé si me siguen hasta ahí, Sí, es sí, un sí, poco sí. engorroso. Entonces, el argumento de Vallejos de Evolución Liberal le dice, no, usted Uñac ya fue vicegobernador y lo que dice la Constitución es para los cargos de gobernador y vicegobernador. Claro. Uñac se ampara diciendo no, pero yo lo que voy es por el cargo de gobernador. Bueno, acá entra una disputa de, como dicen los juristas o los abogados, de bibliotecas, ¿no? Esto desde el punto de vista legal. ¿Qué interpretación se puede hacer desde el punto de vista legal? ¿Qué interpretación puede hacer ahora la Corte? Porque la Corte lo que ha hecho es resolver una medida cautelar. ¿Qué significa esto? Yo no soy abogado, pero lo que se entiende es que quedan suspendidas las elecciones a gobernador y vice, hasta tanto la Corte resuelva la cuestión de fondo. ¿Y cuál es la cuestión de fondo? Bueno, si Sergio Uñac puede o no ser gobernador. Esto es todo la cuestión leguleya, vamos a decirlo así. Sí. Después está el aspecto político, ¿no? Y bueno, en el aspecto político, lo que sale a decir el gobernador, inclusive el mismo presidente de la Nación, todo el arco político del Frente de Todos a nivel nacional, es que es un ataque de la Corte hacia la autonomía provincial sanjuanina, que es lo que el gobernador también está diciendo. Inclusive ayer en un discurso muy efusivo, Sergio Uñac en la sede del PJ dijo, bueno, a mí no me van a arrodillar, no me arrodillo ante nadie, dijo, ¿no? Yo puedo o no presentarme, pero no me arrodillo ante nadie. Así que así están dadas las cosas. Lo cierto es que el Tribunal Electoral de San Juan ordenó que se hagan las elecciones a intendente, a concejales y a diputados provinciales. Los diputados que son electos por cada departamento, San Juan jurisdiccionalmente está dividida en 19 departamentos, y a esos diputados departamentales y diputados proporcionales, y los miembros del Tribunal de Cuentas. Esa es la elección que vamos a tener el domingo, salvo gobernador y vice. Así que más o menos ese es el panorama, Carolina. O sea que ustedes van a entrar el domingo al cuarto oscuro, ¿y con qué boleta se van a encontrar? Esa es una muy buena pregunta, porque bueno, cuando se conoció todo esta decisión de la Corte,
una de las preguntas que se hacían los partidos, es decir, ¿con qué vamos a votar? Si el voto dice es una sola boleta, es la famosa boleta sábana que se le decía en un momento, en donde está el gobernador, candidato a gobernador, vice, después vienen los candidatos por las subagrupaciones, bueno, todos pegando boleta de acuerdo a su conveniencia, ¿no? Y bueno, lo que ha resuelto el Tribunal Electoral es que se va a votar con ese mismo voto, con esa misma boleta, pero no se va a tener en cuenta la parte que dice gobernador y vice. Es decir, que si yo quiero votar al partido A y está fulano y mengano como candidato a gobernador y vice, yo puedo meter esa boleta. Ahora también si quiero la puedo cortar y el voto no me va a ser impugnado en ninguno de los dos casos, ¿no? También preguntamos, ¿qué pasa si, bueno, viste por ahí la gente en su bronca hacia la antipolítica, tacha, hace dibujitos o alguna otra expresión en algún voto, y qué pasa si hace alguno de estos irregularidades en la parte de gobernador y el resto queda todo limpio? Ese voto va a ser válido también. Es decir que es como si esa sección de gobernador y vice no existiera, y eso es lo que se va a tener en cuenta en la boleta. La elección se va a hacer, pero bueno, esto implica ahora otra cuestión que tiene que ver cuándo vamos a tener la elección a gobernador y vice, ¿no? Porque la Corte le dio 5 días a partir del martes a Sergio Uñac para que dé sus argumentos, que haga su descargo. Este plazo es el domingo. Y después, y a partir de ese plazo que se cumpla el domingo, la Corte va a resolver. ¿Cuándo va a resolver? Solo Dios lo sabe. Y solo Dios y los miembros de la Corte, por supuesto, que son los que tienen que determinar la cuestión de fondo. A partir de que se determine la cuestión de fondo, será la decisión que tome el Poder Ejecutivo, encabezado por Uñac en San Juan, de cuándo vuelva a llamarse a elecciones a gobernador y vice. ¿Cuántos sanjuaninos están habilitados para votar? 603.216, ese es el número exacto. 603.000 sanjuaninos, somos 818.000 según el censo del 2022, y son 603.216 los 276, ahí está. Claro. ¿Había pasado alguna vez algo similar, Martín? No, nunca. Esta es la primera vez que pasa en San Juan este tipo de situación que roza lo jurídico, pero también lo político, ¿no? Que tiene que ver con esta decisión de la Corte. Algunos sectores de la oposición dicen, bueno, hay una vieja frase que dice, así paga el diablo, ¿no? Diciendo, bueno, Uñac fue uno de los gobernadores peronistas que no firmó el juicio de la Corte, ¿no? Recordemos cuando el juicio que presentó el Ejecutivo Nacional, que hubo gobernadores peronistas, estuvo Axel Kicillof, estuvo el gobernador del Chaco también, pero bueno, Sergio Uñac no fue a ese encuentro y ni mucho menos firmó el juicio de la Corte, tal vez pensando de que después tendría que tener una especie de devolución de la Corte, cosa que no pasó, ¿no? ¿Y Uñac está alineado con el gobierno nacional o no? Uñac está alineado con el gobierno nacional, pero ahí tiene estas cosas de que, por ejemplo, no firmó esto, que fue algo que encabezó el presidente Alberto Fernández. Claro, y Uñac no estuvo allí. Y desdobló las elecciones también. Por algo. Exactamente. Ahora, las elecciones. Ahora, Martín, la lectura, ¿no?, que harán los analistas políticos, o por lo menos uno que se desempeña en este rubro, el periodístico, ¿no? Vos te pones a pensar, capaz vos habrás hecho la misma lectura, ¿qué se le pasará por la cabeza a aquellos que sí van a ser elegidos el domingo, ¿no? Que capaz pensaban entrar por la lista sábana, como bien vos comentabas, y al que no estar Uñac, ¿cómo le va a jugar en contra? ¿No le va a jugar en contra? También, sí, es una buena pregunta. Sí, creo que las estrategias que se han venido armando en los distintos departamentos, ¿no? En el sentido de decir, bueno, a mí me conviene, por ejemplo, hacer una campaña fuerte junto al candidato a gobernador, sea Uñac o sea cualquier otro, ¿no? Sí. Me conviene así. Bueno, ahora es como que
ese foco se les corre, ¿no?, al candidato desde el punto de vista de su estrategia. Claro. Y cambia todo, sí, cambia todo, porque además esta ley de lemas también a un sector lo beneficia, a otro no. Entonces, por ejemplo, el sector de Juntos por el Cambio, uno de sus pilares de esta campaña ha sido criticar esta ley de lemas. Claro. Entonces, por ahí habrá algunos sectores que esta situación de suspensión de elección a gobernador y vice lo favorece y a otros no. Entonces, yo creo que en general a nadie favorece que se suspenda una elección y menos a 4 días. Tampoco, acá ¿no? está también lo grave de este tema, ¿no? Porque claro. la Corte tuvo más de 30 días, casi un mes y medio para decidir, Carolina, y no lo hizo, lo saca esta resolución a 4 días de la Corte, inclusive cuando la Corte ahora tiene un mecanismo, no digo ahora, sino ya hace un tiempo atrás, de resolver estas cuestiones inclusive hasta de manera virtual, ¿no? No es necesario que tengan una reunión de manera física, sino que los jueces se pueden poner de acuerdo. Hay que decir que este fallo fue firmado por todos los miembros salvo Lorenzetti, porque inclusive Lorenzetti ni siquiera está en el país. No sé si ya habrá retornado, estuvo con el Papa hace unos días atrás, pero él no firmó esta resolución, solamente es firmada por Maqueda, Rosencrantz y se me acordaba del otro, y bueno, y el otro juez de la Corte. Sí, pero, sí, ahora no me viene tampoco a la cabeza. Pero bueno, esa es la situación, y sí, yo creo que es grave que se haya tomado esta resolución. Rosati, ahí está, Rosati, Rosencrantz y Maqueda son los que han firmado, y Lorenzetti no lo hizo. Digo, es grave a 4 días de una elección, cuando ya está toda la logística, claro, desde el punto de vista del Tribunal Electoral, de los fiscales, del presidente de mesa, los mañana votos empieza emitidos. Mañana empieza la veda a las 8 de la mañana, Carolina. Yo estuve hablando con un empresario imprentero de la gráfica, y él me decía, nosotros venimos trabajando hace un mes con los votos, trabajando, y digo yo, ¿qué vas a hacer ahora? ¿O qué va a hacer el partido para el cual vos estás trabajando? Y mira, lo primero que quiero hacer es que me paguen, me dice. Sí, entonces, la verdad que sí. hasta inclusive yo creo que ese partido le va a pagar a este señor, pero te quiero decir, se genera inclusive hasta esa incertidumbre en ese plano, ¿no? Entonces, bueno, genera todo esto. Bueno. Hoy el sanjuanino se levantó con un poquito las cosas más claras, sabiendo qué es lo que va a votar. Algunos todavía no lo saben, pero comienza a aclararse un poquito qué se va a votar el domingo. Perfecto. Martín, completísimo, muy detallado tu informe, te agradecemos tu tiempo y hasta cualquier próxima charla. Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, si andan por San Juan algún día, vengan a visitar nuestra provincia, que es muy linda. Dale. Estábamos viendo tu foto ahí, qué lindo paisaje, ¿eh? La verdad, muy lindo. El dique Punta Negra, aquí en San Juan. Qué lindo. Un dique que se puede hacer deportes acuáticos y se puede hacer pesca. Genial. También. Dale. Bueno, ustedes también tienen muy linda pesca allá y tienen las cataratas. Y un montón, muchas cosas más que las cataratas. Gracias, Martín, que tengas buen día y éxitos el domingo. Estamos en contacto. Gracias, Carolina. Un abrazo. Dale, chau.